Buenas noches, soy Fermín Delgado Rubalcaba, mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 30, la cual se nos pide determinar las potencias que proveen las fuentes de corriente o voltaje del circuito de la figura, es decir, esta fuente es 12 voltios, esta fuente 24 voltios y esta fuente 0.6 amperios. Por lo tanto, primero reconocemos que a través del nodo se me olvidó poner los nodos, pero este sería el nodo A. Menos 24. Por lo tanto, ese sería el nodo B, ese sería el nodo C y ya. A, B, C y ya. Es lo único que faltaba. Entonces, por lo tanto, podemos ver que por esta fuente pues sería el nodo B menos el nodo C, ya que la corriente va de B a C y como va de menos a más, por lo tanto podemos menos 24 volts. Es decir, podemos poner que el voltaje en el nodo B es igual al voltaje del nodo aquí lo puse también mal. Supongamos sería, se pasa por acá, este sería C y sería negativo. No. Bueno, pues aquí lo tenía mal. Era despejando el voltaje del nodo C, por lo tanto nos queda que es igual al voltaje del nodo B más 24 voltios. Y entonces tenemos un supernodo, ya que podemos considerar que el nodo B está conectado a ese mismo nodo que el nodo C. Por lo tanto, en ese nodo combinado de B y C está entrando una corriente I1 y está saliendo una corriente I2 y al mismo tiempo está entrando una corriente de 0.6 amperios y está saliendo una corriente I4, como lo ponemos aquí. Entra I1 y 0.6, sale I2 e I4. I1 lo podemos representar de esta otra manera, ya que si nos damos cuenta, acá está conectado directamente a tierra. Por lo tanto, esto de la tierra nos va a servir para la corriente I2. Pero I1 que corre de A a B, pues sería el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B entre 10 ohms, como lo tenemos aquí. Y en cambio I2 sería el voltaje del nodo B menos 0, ya que en este otro nodo está conectado directamente a tierra, sobre 40 ohms, ¿no? Y igualmente ocurre con la corriente I4, ¿no? Porque la corriente I4 corre por acá, a través de esta resistencia que va a este nodo que está conectado directamente a tierra, por lo tanto también ponemos 0 y es el voltaje del nodo C menos entre 40 ohms. Y entonces hacemos pura álgebra, ¿no? Desarrollamos. Aquí se me olvidó poner igual a 0. Obtenemos esta otra expresión. Combinamos expresiones que son iguales, lo cual nos da esta expresión. Y si nos fijamos a VA, el voltaje del nodo A también se puede representar como 12 voltios, ya que está conectado directamente a tierra, por lo tanto sería VA menos 0 es igual al voltaje que corre a través de este cable, que es 12 voltios. Aquí lo ponemos, ¿no? Y va de más a negativo, a comparación del anterior ejercicio que iba de menos a más. Si recordamos la tarea número 29, poníamos menos el voltaje que aparece acá. Por lo tanto, el voltaje del nodo A es directamente igual a 12 voltios. Y también sabemos que el voltaje del nodo C se puede representar de esta otra manera. Entonces estas dos expresiones las vamos a poner en la anterior para encontrar el voltaje del nodo B. Y haciendo álgebra la correspondiente, obtenemos que el voltaje del nodo B es igual a 8 voltios. Por lo tanto, el voltaje del nodo C es igual a 8 voltios más 24 voltios igual a 32 voltios, ¿no? A 6, 7, 8, sí, 32.
Y ahora ya que conocemos los voltajes de los nodos, podemos encontrar las corrientes I1 e I2, ¿no? E insertamos los valores de los voltajes que acabamos de encontrar. 12 menos 8 sería igual a 4 voltios. Y 4 entre 10, 0.4. 8 sobre 40, pues sería, sí, 0. Sería 4 por 2, sería 2 sobre 10, 0.2, ¿no? Amperios. Están bien las corrientes. Y entonces ahora vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. El nodo B es este, ¿no? Y está entrando una corriente I1, saliendo una corriente I2 y saliendo una corriente I3. Lo cual lo representamos así, o es decir, la corriente I3 si lo pasamos por acá es igual a I1 menos I2 y ya conocemos estos dos valores que son 0.4 y 0.2 respectivamente. Por lo tanto, I3 es igual a 0.2. Y en cambio en el nodo C, que sería está entrando una corriente I3 y una corriente de 0.6 amperios, sale una corriente I4. Por lo tanto, ponemos esta expresión como lo acabamos de decir, entre I3, 0.6 sale I4. Y ya también conocemos I3, por lo tanto I4 lo podemos encontrar y sería 0.2 más 0.6 igual a 0.8. También otra manera de confirmar este valor es ya que I4, pues ya conocemos el valor del nodo C, del voltaje. Por lo tanto, si recordamos el voltaje del nodo C, nos había salido nodo C, 32 voltios, ¿no? Por lo tanto, 32 voltios entre 40 ohms, que es la corriente correspondiente que pasa por la corriente I4 por ley de Ohm, pues sabemos que I4 pues sería igual a 0.8. Y entonces las potencias que pasa a través de las fuentes de voltaje y la fuente de corriente, pues como ya habíamos comentado, ¿no? Esta de 12 voltios, esta de 24 voltios y esta de 0.6 voltios lo podemos encontrar pues a través de esta fórmula, donde se tiene que multiplicar el voltaje de esas fuentes por la corriente correspondiente, o en este caso el voltaje que pasa a través de ella. Como ya vimos, 12 voltios corresponde a I1 y 24 voltios corresponde a I3. Observando, pues aquí vemos que I1 pues pasaría de acá por acá, e I3 pasaría de B a C, y pues aquí el voltaje que pasa a través de aquí es el voltaje directamente de VC menos 0. Estoy insertando los valores. A 12 voltios por I1 sería igual a 12 por 0.4. Comprobamos rápido. 12, 0.4. Ay. 12 por 0.4. 4.8 ya está bien. Y también tenemos 24 por 0.2. También 4.8, 4.8. Y entonces por último 0.6 por 32 para 19.2 y 19.2. Y ya como último paso para comprobar vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, ya que si nos damos cuenta utilizando la trayectoria que va, supongamos si esto es nuestro D, ¿no? Nuestro nodo D, ya que es simplemente un cable, pues el voltaje que va de A a B sería la corriente por la resistencia, y como van en la misma dirección que nuestra trayectoria de la malla, que va de A, B, C y D y A, pues entonces sería 10 por I1 e I1, pues ya sabemos que es igual a 0.4 amperios, ¿no? I1, ¿dónde está? 0.4 amperios. Y luego sería como va respecto a nuestra trayectoria de menos a más, también sería
decresivo este voltaje que va de B a C, por lo tanto ponemos menos 24. Y luego también con esta resistencia, como va en la misma dirección que nuestra resistencia, la corriente, pues también va positivo. Sería 0.8 por 40 ohms. Y 4 es igual a 0.8 amperios. Y por último, estos menos 12 voltios, cuando va de C a D y de D a A, como va de menos a más, sería menos 12 voltios. Y comprobando aquí, pues nos damos cuenta que menos 12 más 10 por 0.4 menos 24 más 0.8 por 40 es igual a 0, por lo tanto se comprueba el ejercicio.